La historia de la humanidad está escrita con tinta, pero la historia de Israel fue escrita con sangre y sudor, barro seco. Antes de las plagas, antes de que el mar se abriera, antes incluso de que Moisés se quitara las sandalias ante la zarza, existía el silencio. Un silencio que duró 400 años. Para entender el tamaño del dolor que resonó en las ladrilleras de Ramsés, necesitamos volver al tiempo en que Egipto era un refugio. Imagina la llegada de Jacob y sus hijos. Ellos no eran esclavos, eran invitados de honor del hombre más poderoso de la tierra después del faraón, José, el visir. Ellos se establecieron en Gosén, la tierra más fértil del delta del Nilo. Allí, el sol era un aliado, el agua era abundante y el ganado florecía. Israel creció a la sombra de la gratitud egipcia, pero la gratitud política tiene fecha de caducidad. El tiempo pasó y las dunas de arena cubrieron las estatuas de los faraones que conocieron a José. Subió al trono una nueva dinastía. Historiadores sugieren que eran los faraones tebanos, hombres que nutrían un odio profundo por los extranjeros. Para el nuevo faraón, aquellos hebreos que vivían en Gosén no eran más los descendientes del hombre que salvó a Egipto del hambre. Ellos eran una quinta columna, una amenaza demográfica, una plaga silenciosa que se multiplicaba en los límites del imperio. La esclavitud no comenzó con cadenas de hierro, comenzó con la deshumanización. El guión de la opresión siguió una cartilla que se repetiría a lo largo de los milenios. Primero vino la propaganda. «Vean cómo ellos son muchos», decía el faraón a sus consejeros. «Si hubiera una guerra, ellos se unirán a nuestros enemigos». El miedo fue la primera herramienta. El miedo justifica la crueldad. El miedo transforma vecinos en monstruos. Entonces el decreto fue sellado. Los israelitas fueron retirados de sus campos de pastoreo y llevados a los lugares de construcción. El objetivo no era solo construir ciudades, era quebrantar el espíritu de un pueblo. Faraón sabía que un hombre con la espalda curvada por el peso de la piedra raramente consigue mirar hacia el cielo en busca de un Dios. Imagina la primera mañana en que el látigo restalló. Imagina a un anciano hebreo que creció escuchando historias sobre las promesas de Dios a Abraham, siendo forzado a cargar un cesto de escombros bajo el sol abrasador. La piel, antes acostumbrada al toque de la lana y la brisa del campo, ahora era quemada por el sol y cortada por el látigo del capataz. Egipto, la joya de la civilización, se convirtió en una máquina de moler gente. Las ciudades de Pitón y Ramsés no fueron construidas solo con ingeniería, fueron erguidas sobre un cimiento de agonía. La arqueología moderna nos revela la brutalidad de ese periodo. Los ladrillos eran hechos de lodo del Nilo mezclado con paja. La paja daba liga, pero el lodo era ácido. El contacto constante de aquella mezcla con las heridas abiertas en las manos de los esclavos causaba infecciones que pudrían la carne aún en vida. Se trabajaba del amanecer al atardecer. No había sindicatos, no había descanso, no había misericordia. Si un esclavo caía de agotamiento, era visto como un material defectuoso. Relatos exegéticos sugieren escenas de horror indescriptible, esclavos que morían en medio de la construcción y eran emparedados en los muros, transformando las ciudades granero en mausoleos verticales de un pueblo entero. Pero el sufrimiento físico era solo la superficie. La verdadera dor era la angustia del alma. Imagina a un padre israelita volviendo a su choza al final de un día de 16 horas de trabajo. Él está cubierto de barro. Sus ojos están rojos de polvo y cansancio. Él mira a su hijo y sabe que el destino de aquel niño será el mismo. No había futuro. Egipto había secuestrado el mañana de Israel. Cada ladrillo colocado era un clavo en el ataúd de la esperanza nacional. Fue en este escenario de agotamiento total que el decreto más sombrío fue emitido.
Faraón, percibiendo que ni el trabajo forzado detenía el crecimiento del pueblo, ordenó el infanticidio. Lancen a los niños al Nilo. Aquí el dolor alcanza el punto de ruptura. El río Nilo, que era la fuente de vida de Egipto, el dios Hapi que traía la fertilidad, se convirtió en un dios de la muerte para los hebreos. El llanto de las madres de Gosén se mezclaba con el sonido de las aguas. La agonía no era más individual, era una herida abierta en el alma de la nación. El pueblo de Dios estaba en el fondo del pozo, esclavizados, casados, humillados. El Dios de sus padres parecía un mito distante, un recuerdo mohoso de un pasado que nunca volvería. El cielo sobre Egipto parecía hecho de bronce, impenetrable, frío y sordo. Pero hay un límite para el sufrimiento humano. Existe un punto invisible en que el dolor deja de ser silencioso y se transforma en clamor. Y mientras el látigo golpeaba y la sangre corría, algo comenzaba a cambiar en la atmósfera espiritual de aquella tierra. El gemido de Israel no era más un sonido de derrota, se estaba transformando en una frecuencia que el universo no podía ignorar. El escenario estaba montado para la mayor confrontación de la historia antigua. De un lado, el imperio más poderoso de la tierra, con sus dioses de piedra y ejércitos de hierro. Del otro, un pueblo quebrado, cuyo único recurso era un grito que estaba a punto de rasgar los cielos. Existe una ciencia detrás de la tortura y el antiguo Egipto la dominaba a la perfección. La esclavitud israelita no fue solo un sistema económico, fue un experimento de deconstrucción de la dignidad humana. Para entender el clamor que subió a los cielos, necesitamos bajar hasta las ladrilleras, las ciudades de sangre, donde el ser humano dejaba de ser un alma y pasaba a ser un engranaje. Imagina el amanecer en Gosén. El sol no surge como una promesa de vida, sino como un verdugo que despierta a los condenados. Antes incluso de que la luz toque la cima de las pirámides, el sonido que resuena no es el de los pájaros, sino el estalo rítmico de los látigos de cuero de hipopótamo. Eran llamados kurbash. Cuando golpeaban las espaldas desnudas, no solo cortaban la piel, arrancaban tiras de carne, dejando marcas que nunca cicatrizarían, mapas de dolor que cada padre hebreo cargaba como herencia. La química del agotamiento. Vamos a mirar de cerca el trabajo, la cuota de ladrillos. Faraón no pedía solo producción, él exigía lo imposible. Los israelitas eran forzados a entrar en los pantanos del Nilo. El lodo era frío y espeso, lleno de parásitos y detritos. Con los pies y las manos, ellos mezclaban la arcilla con paja y estiércol. Había una química cruel en este proceso. El sudor constante, el sol abrasador de 45 grados y el contacto ininterrumpido con el lodo alcalino causaban lo que hoy llamaríamos dermatitis corrosiva. Las manos de los esclavos quedaban en carne viva, los dedos perdían las uñas. La columna vertebral, bajo el peso constante de cestos que llegaban a pesar 50 kilos, comenzaba a curvarse permanentemente. A los 30 años, un hombre hebreo tenía el cuerpo de un anciano de 80. Sus huesos gritaban antes incluso de que sus bocas se abrieran, pero la crueldad alcanzó su apogeo cuando la paja fue retirada. Imagina la orden: vayan y recojan su propia paja, pero la cuota de ladrillos no disminuirá. Esto no era logística, era sadismo estatal. Ahora, los hombres tenían que correr por los campos, recogiendo restos de cosecha bajo el látigo, trabajando el doble de tiempo para entregar el mismo resultado. El agotamiento físico se convirtió en un delirio. Hombres morían de deshidratación, cayendo de bruces en el mismo lodo que moldeaban. Sus cuerpos muchas veces eran simplemente pateados hacia un lado para que el próximo esclavo asumiera el molde. La prisión psicológica, la pérdida del nombre en Egipto. Tú no eras un individuo, eras un número, un brazo, una unidad de carga. El sistema egipcio trabajaba para borrar la memoria de quiénes eran aquellos hombres.
Ellos no eran más los hijos de Israel, los príncipes del desierto. Ellos eran el pueblo despreciable. La psicología de la esclavitud es devastadora. Ella crea lo que los especialistas llaman desamparo aprendido. Cuando eres golpeado todos los días, independientemente de cuán bien trabajes, tu mente deja de buscar soluciones y entra en un estado de letargo. El esclavo deja de mirar hacia el horizonte y pasa a mirar solo sus propios pies. La esperanza se convierte en un peligro, pues esperar algo mejor y ser decepcionado duele más que el látigo. Por eso, muchos israelitas eligieron el silencio de la apatía. Ellos dejaron de hablar de Dios, dejaron de cantar las canciones de Jacob. Egipto había colonizado sus sueños. El terror en las casas, el silencio de las madres. Mientras los hombres morían en las obras, las mujeres vivían un tipo diferente de infierno. El decreto del infanticidio transformó cada hogar hebreo en un tribunal de miedo. Imagina a una mujer embarazada en Israel. En cualquier otra nación, el embarazo es una celebración. Allí era un luto anticipado. Cada patada del bebé en el vientre era un recordatorio de que aquella vida corría peligro. Las parteras hebreas, Sifrá y Púa, se convirtieron en las primeras heroínas de la resistencia civil, pero ellas no podían salvar a todos. El sonido de soldados egipcios marchando por las callejuelas de Gosén hacía que la sangre se congelara. Ellos entraban en las casas, revolvían las cunas de paja, buscaban el llanto. Había un olor a muerte flotando sobre el Nilo. El río que otrora trajo a José al poder, ahora se llevaba los cuerpos de recién nacidos. La agonía de una madre que ve a su hijo ser arrancado de sus brazos para ser arrojado a los cocodrilos es un dolor que no tiene nombre en ninguna lengua humana. Es un grito que rasga el tejido de la realidad, el punto de inflexión, el gemido que se convierte en frecuencia. Llegamos entonces al punto en que la narrativa bíblica dice que Israel gimió. En el hebreo original, la palabra usada sugiere un sonido animal, un rugido que viene de un dolor tan profundo que las palabras no logran articular. No era más una oración religiosa. Ellos no estaban más recitando salmos o pidiendo educadamente. Ellos estaban rugiendo. Era el sonido de un pueblo que llegó al límite absoluto de la capacidad humana de soportar la opresión. Imagina 1000 voces, después 10.000, después cientos de miles. Por la noche, en las aldeas de esclavos, cuando el ruido de las herramientas paraba, lo que quedaba era ese sonido, un coro de lamento que vibraba en el suelo de Egipto. Faraón, en su palacio de alabastro, creía que era el dueño de aquellas vidas. Él creía que el silencio de Dios significaba la ausencia de Dios. Pero lo que Faraón no entendía es que el sufrimiento extremo tiene una propiedad espiritual. Él genera una presión que cuando alcanza el ápice rompe la barrera entre lo físico y lo eterno. Egipto construyó monumentos para la eternidad, pero estaba cavando la propia tumba con el trato dado a Israel. Cada gota de sangre que caía en el barro era una semilla de juicio. Cada lágrima de una madre en Gosén estaba siendo recolectada en un odre que no pertenecía a este mundo. El grito de las arenas no era solo un sonido de derrota, era la señal de que el tiempo de Egipto se estaba acabando. El cielo, que por 4 siglos pareció de bronce, estaba comenzando a brillar con un fuego extraño. Lejos de allí, en un desierto olvidado, un hombre de 80 años estaba a punto de ver una zarza que no se apagaba. El dolor de Israel había llegado al trono, y cuando el trono del universo se mueve, los tronos de la tierra tiemblan. Mientras Israel se ahogaba en lodo y sangre en las llanuras de Egipto, el silencio dominaba las montañas de Madián. Hay un misterio profundo en la forma como el tiempo funciona para Dios. Para el esclavo que recibe el latigazo, 1 minuto es una eternidad. Para el Dios que observa la historia, 40 años son el tiempo de una preparación necesaria. Aquí está la paradoja que conmueve el corazón.
¿Por qué Dios esperó tanto? ¿Por qué Él permitió que una generación más de bebés fuera arrojada al Nilo? ¿Por qué el libertador estaba pastoreando ovejas en vez de liderar ejércitos? El hombre entre dos mundos. Moisés era el hombre que tenía todo para ser el héroe, pero terminó como un fugitivo. Él fue el bebé que escapó de la muerte en el río para ser criado en el corazón del imperio que mataba a su pueblo. Él creció en los pasillos de alabastro, aprendió la sabiduría de los egipcios, vistió el lino fino y probablemente vio de lejos a sus hermanos hebreos siendo castigados. Hubo un momento en que Moisés intentó resolver el dolor de Israel con sus propias manos. Él vio a un egipcio golpeando a un hebreo y en un ímpetu de justicia carnal mató al opresor. Pero la liberación no vendría por un asesinato en un callejón. La justicia de Dios no es un crimen escondido en la arena, es un veredicto proclamado ante el trono. Moisés fracasó. Él huyó y por 40 años el futuro libertador de Israel fue apenas un pastor de ovejas extranjero, viviendo en el anonimato total. Imagina a Moisés en el desierto. El silencio era tan vasto que él podía oír sus propios pensamientos. Él cargaba la culpa del fracaso y el peso de la pregunta: ¿dónde está el Dios de mis padres? Mientras tanto, en Egipto, la opresión alcanzaba el nivel máximo, el auge de la tortura, la estrategia del agotamiento. En Egipto, Faraón había cambiado la táctica. No era más solo sobre ladrillos, era sobre aniquilar la voluntad de resistir. En esta fase de la esclavitud, los historiadores bíblicos señalan que la fatiga se convirtió en un arma de guerra psicológica. Cuando trabajas más allá del límite del agotamiento, tu capacidad de procesar fe desaparece. El pueblo de Israel estaba sufriendo de impaciencia de espíritu. Ellos no lograban más orar, ellos apenas existían. Las familias estaban siendo desmembradas. Hombres eran enviados a minas distantes en el Sinaí para extraer turquesa y cobre, de donde muchos nunca volvían. Las mujeres hebreas se convirtieron en el sostén de casas vacías, cargando el luto y el trabajo pesado. El sistema egipcio quería que Israel se sintiera olvidado. Si convences a un pueblo de que Dios lo abandonó, lo has esclavizado para siempre. La memoria divina vence al olvido humano. Pero aquí surge una de las frases más poderosas de toda la Escritura. Y se acordó Dios de su pacto. Esto no significa que Dios había sufrido de amnesia. En el contexto bíblico, el recordar de Dios es un término de acción. Significa que el tiempo de la preparación terminó y el tiempo de la intervención comenzó. Mientras los egipcios se burlaban diciendo: ¿dónde está su Dios?, el trono del universo se estaba moviendo. Dios estaba trabajando en el silencio de Madián. Moisés estaba siendo vaciado de Egipto. El hombre que hablaba como un príncipe necesitaba aprender a escuchar como un siervo. El hombre que confiaba en su fuerza necesitaba aprender a confiar en un bastón. El encuentro que cambió el destino. Entonces, en un día común en el monte Horeb, lo invisible se hizo visible, una zarza que ardía pero no se consumía. Aquel fuego no era solo un fenómeno, era un símbolo. Israel era la zarza, quemada por el fuego de la opresión egipcia, pero no consumida, porque Dios estaba en medio de ella. Por primera vez en siglos, Dios rompe el silencio. Y las palabras que salen de aquella llama son el bálsamo para 1000 años de dolor. He visto, he oído, he conocido y he descendido. Dios no envió un correo electrónico celestial. Él no envió solo un mensaje. Él dijo: yo he descendido. Él sintió el olor del sudor. Él contó cada latigazo. Él escuchó el sollozo de cada madre. El dolor de Israel se había convertido en la prioridad del Creador. La resistencia de la mente esclava. El drama humano aquí es que cuando Moisés recibe el llamado, él se resiste. ¿Quién soy yo?, pregunta. Moisés aún tenía la mente de un fugitivo, así como Israel tenía la mente de un esclavo.
Este es el punto más profundo de la parte 3. La liberación comienza en el miedo. Moisés tenía miedo de volver. Israel tenía miedo de creer. Faraón tenía miedo de perder el control. El miedo era el oxígeno de Egipto, pero el amor de Dios por su pacto era un fuego que consumiría aquel miedo. Mientras Moisés comienza su viaje de regreso a Egipto, con un bastón en la mano y una promesa en la boca, el imperio egipcio está en el apogeo de su gloria. Los templos están llenos, los graneros están abarrotados y Faraón se siente invencible. Él no sabe que un pastor de ovejas está llegando para decir que el tiempo de jugar a ser Dios terminó. El grito de las arenas finalmente encontró un portavoz. El choque de dos mundos es inminente y Egipto, con toda su piedra y oro, no tiene idea de que el soplo de Dios está a punto de derribar todo lo que ellos construyeron sobre el dolor ajeno. Moisés atraviesa las puertas de Tebas. Él no viene con un ejército, sino con un bastón y un ultimátum. El contraste era absurdo. De un lado, el faraón, considerado la encarnación del Dios, el Señor del Sol, rodeado por magos y soldados. Del otro, un anciano de 80 años con el polvo del desierto en las vestiduras. Cuando Moisés dice, «Deja ir a mi pueblo», Faraón responde con la arrogancia típica de quien nunca fue contrariado. ¿Quién es el Señor para que yo oiga su voz? Para Faraón, los hebreos eran propiedad. Para Dios, ellos eran herederos. La confrontación que sigue no fue solo una serie de desastres naturales, fue el desmantelamiento sistemático de cada dios egipcio, construido sobre el sufrimiento humano. La justicia del Nilo, el río que cobra deudas. La primera plaga fue un golpe directo en el corazón de Egipto. El río Nilo era el dios Hapi. Él era la vida, la economía, lo sagrado. Moisés toca las aguas y el río se transforma en sangre. Imagina el horror. No era solo un cambio de color, era el olor de la muerte. El río que los egipcios usaron para ahogar a los bebés hebreos ahora vomitaba sangre de vuelta hacia ellos. Egipto intentó lavar sus pecados en las aguas del Nilo, pero Dios las transformó en un espejo de la propia crueldad egipcia. Ellos querían sangre, ahora ellos tenían sangre para beber. El sistema que se alimentaba de la muerte estaba ahora ahogándose en ella. El desmoronamiento del confort. Las plagas siguientes, ranas, piojos, moscas, fueron ataques a la pureza ritualista de los egipcios. Ellos, que se enorgullecían de su higiene impecable y de sus templos perfumados, ahora veían sus casas invadidas por el caos y la suciedad. La naturaleza que ellos creían controlar a través de sus dioses se había rebelado contra sus amos. Pero Faraón permanecía de corazón endurecido, y aquí entra el aspecto más cruel de la esclavitud. Cuanto más sufre el opresor, más se desquita con el oprimido. «Ustedes están ociosos», gritaba Faraón, aumentando la carga de trabajo mientras las plagas devastaban su palacio. El sufrimiento de Israel alcanzó un nivel febril. Ellos veían la liberación llegando, pero el dolor parecía aumentar antes del fin. Es la hora más oscura antes del amanecer, la oscuridad que se puede tocar. Entonces vino la novena plaga, tinieblas. No era solo una noche común o un eclipse. La Biblia dice que eran tinieblas que podían ser sentidas. Imagina a Egipto, la tierra del dios Sol Ra, sumergido en una oscuridad tan densa que nadie conseguía moverse. El silencio era absoluto, el miedo era palpable. Mientras los egipcios estaban paralizados en la oscuridad, en Gosén, en las chozas de los esclavos, había luz. La luz no era solo física, era la esperanza volviendo a brillar. Por primera vez en 4 siglos, el esclavo tenía algo que el amo no tenía: la visión del futuro, la noche de la última sentencia.
Pero Egipto no caería sin un golpe final. La 10ª plaga fue el ajuste de cuentas definitivo. El ángel de la muerte pasaría. Dios ordenó que cada familia israelita sacrificara un cordero y pasara la sangre en los umbrales de las puertas. Esa sangre era la señal. Mientras las madres egipcias dormían seguras en sus palacios, la muerte caminaba por las calles. A medianoche, el silencio de Egipto fue rasgado por el mayor grito jamás oído en aquella tierra. Desde el palacio de Faraón hasta la cabaña del prisionero, no había casa donde no hubiera un muerto. Hubo una justicia poética terrible aquí. Faraón, que ordenó la muerte de los primogénitos de Israel, ahora sostenía en sus brazos el cuerpo frío de su propio heredero. El Dios vivo descubrió que era solo un hombre mortal ante el Creador. El imperio que se creía inmortal fue herido donde más le dolía. En su mañana, la ruptura de las cadenas. En esta noche, el miedo cambió de bando. Los egipcios, que antes golpeaban a los hebreos, ahora imploraban que ellos se fueran. Ellos entregaban oro, plata y joyas a sus exesclavos. «Salgan de aquí antes de que todos muramos», gritaban. Imagina la escena, millones de personas saliendo de la sombra de las pirámides en medio de la noche. El sonido no era más el del látigo, sino el de las sandalias golpeando en la arena y el balido de las ovejas. Ellos no estaban huyendo como ladrones. Estaban saliendo como un ejército victorioso, cargando los despojos del imperio que los esclavizó. Israel dejó atrás el barro y la paja, pero mientras caminaban en dirección al Mar Rojo, ellos llevaban algo que 400 años de esclavitud no lograron matar: la promesa de que Dios cumple su palabra, aunque tarde siglos. La libertad, sin embargo, estaba apenas comenzando. Egipto estaba quedando atrás de ellos, pero el mar aún estaba adelante. Y lo más difícil de todo, Egipto aún estaba grabado en sus mentes. La confrontación física había terminado, pero la batalla por la libertad mental estaba a punto de comenzar en las arenas del desierto. Israel estaba finalmente fuera de las fronteras de Gosén, pero la libertad es un concepto aterrador para quien solo conoció las cadenas. Detrás de ellos, el imperio egipcio no aceptaría la derrota tan fácilmente. Faraón, en un último brote de orgullo y odio, reunió lo que quedó de su ejército, los 600 mejores carros de guerra, la élite de la caballería, y partió en persecución. Imagina el escenario. Al frente, el Mar Rojo, una barrera azul intransitable. A los lados, las montañas escarpadas y atrás, una nube de polvo que anunciaba la muerte. El sonido de los cascos de los caballos y el tintineo de las armaduras egipcias resonaban como el propio destino volviendo a buscarlos. El pueblo, tomado por el pánico, gritó a Moisés: «Fue porque no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá». Esa frase revela la herida abierta en el alma de Israel. El cuerpo estaba libre, pero la mente aún era esclava. Ante la crisis, la primera reacción del trauma es desear la seguridad de la prisión en vez del riesgo de la libertad. Moisés, sin embargo, no miró hacia los carros de guerra. Él miró hacia el Dios que arde en la zarza. «No temáis. Estad quietos y ved la salvación del Señor». Hubo un momento de silencio absoluto. Entonces, el viento oriental comenzó a soplar. No era un viento común, era el aliento del Creador. Las aguas del Mar Rojo, por orden divina, comenzaron a apilarse como muros de cristal a cada lado. El lecho del mar, que debería ser un lodazal, se convirtió en tierra seca bajo sus pies. Imagina la caminata entre aquellas murallas de agua, millones de personas, niños, ancianos, ganado, atravesando lo que antes era el abismo. El mar, que representaba el fin, se convirtió en el camino. Dios no solo abrió un camino, Él probó que las leyes de la naturaleza se inclinan ante el clamor de un pueblo oprimido. Faraón, en su ceguera espiritual, ordenó la invasión del mar.
Sus soldados entraron en el corredor de aguas, pero el mar no era el camino de ellos. La Biblia dice que Dios miró al ejército egipcio y las ruedas de sus carros comenzaron a soltarse. El pánico cambió de bando. El imperio que usó el Nilo para matar niños hebreos ahora veía el océano cerrarse sobre su élite militar. Cuando las aguas volvieron a su lugar, el ejército más poderoso del mundo desapareció en segundos. El silencio volvió a reinar sobre las aguas. A la mañana siguiente, los cuerpos de los opresores yacían en la arena de la playa. Israel vio a Egipto muerto. No fue necesario disparar una sola flecha. La misma agua que salvó a Israel enterró su pasado. El Mar Rojo fue la separación física, pero el desierto sería la cirugía del alma. Es fácil sacar a un pueblo de Egipto, pero es terriblemente difícil sacar a Egipto de dentro de un pueblo. Por los próximos 40 años, Dios no estaría solo llevándolos a una tierra. Él estaría deconstruyendo 400 años de mentalidad de esclavo. En Egipto, ellos dependían de la mano del faraón. En el desierto aprenderían a depender del maná del cielo. En Egipto ellos eran definidos por lo que producían. En el desierto serían definidos por quienes eran el pueblo de Dios. El desierto no fue un castigo, fue una terapia divina. Dios necesitaba que ellos dejaran de pensar como mano de obra y comenzaran a pensar como hijos de un rey. La agonía de Israel en Egipto nos enseña que ningún imperio de dolor es eterno. Las pirámides aún están allá, pero Faraón es solo una momia en un museo. Israel, sin embargo, continúa vivo. El grito de las arenas probó que el universo no es gobernado por la fuerza bruta de los tiranos, sino por la fidelidad de aquel que oye gemidos sinceros. Si te sientes esclavizado por circunstancias, por el miedo o por un sistema que parece mayor que tú, recuerda esta historia. El Dios de Israel no cambió. Él todavía desciende para liberar. Él todavía usa lo que parece ser tu fin para abrir un camino de liberación. El dolor puede durar una noche, pero la libertad tiene el sabor de las mañanas a la orilla del mar. Egipto cayó, las cadenas se rompieron y tu clamor, Él ya llegó al trono.